Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia a este webinario. Y bueno, en mi departamento lo que vamos a hacer es ver las protecciones DC en instalaciones fotovoltaicas. Empezaremos viendo, bueno, un esquema tipo de una instalación fotovoltaica. Tenemos dos partes diferenciadas, la red y protecciones DC y la red y protecciones de AC. En la parte de DC, ¿vale? Es un poco a manera así un poco gráfica de ver del cuadro de protecciones DC, donde podemos instalar una serie de elementos. Empezaremos viendo las soluciones que tenemos de Delta Motor Control en contactores y relés. En contactores tenemos la serie MD. Estos contactores podemos instalarlos en instalaciones hasta 1000 voltios de corriente continua y se utilizan para seccionar la carga entre el panel fotovoltaico y los inversores. Disponen de dos contactos principales, son bipolares con polaridad y tienen unos imanes fabricados específicamente para poder ayudar a la extinción del arco eléctrico en continua. El montaje es igual a los de alterna, se pueden montar en carril DIN o en panel y vienen de serie con dos contactos abiertos y dos contactos cerrados. Aquí en esta tabla pues podemos ver los tres modelos diferentes que tenemos, las tensiones de trabajo y dependiendo de la categoría de empleo. En cuanto a relés en DC, disponemos de la serie GPR. Son relés que podemos instalarlos hasta 1500 voltios de corriente continua. En instalaciones, por ejemplo, fotovoltaicas, estos relés se utilizan para el encendido y apagado de los módulos solares. Los fabricantes de inversores los utilizan, pues eso, para conmutar la corriente dentro del propio inversor. De esta manera, pues optimizamos el desvío de paneles que tengan problemas de eficiencia, etcétera. También lo podemos instalar en cargadores de vehículos eléctricos o en gestión de baterías y almacenamientos de energía. Aquí podemos ver un poquito un esquema de dónde se podrían instalar en las instalaciones fotovoltaicas. Las características de estos relés, tenemos una gama que va desde 450 voltios, los relés más pequeños, hasta los 1500 voltios de los relés de mayor tamaño. Disponemos de intensidades desde los 10 amperios hasta los 500 amperios y con contacto auxiliar para los de gran tamaño, de 400 y 500 amperios. Para mejorar la extinción del arco eléctrico disponen de gas hidrógeno y nitrógeno en el interior que ayuda a poder extinguir este arco, ya que, como muchos de vosotros sabréis, el arco eléctrico en continua es mucho más difícil de extinguir que en alterna debido a que no pasa por cero. Además de contadores y relés, disponemos de la solución en interruptores seccionadores en tres formatos, bueno, dos formatos, tres series, en formato caja moldeada y en formato vacío abierto. Empezaremos por el formato caja moldeada, la serie TS de 160-800NA. Son las mismas cajas moldeadas en seccionadoras que en alterna, lo único que también pueden trabajar en continua. Aquí tenemos los datos, en alterna pueden llegar a 690 voltios y en continua podemos llegar desde 500 voltios hasta 1100 voltios de corriente continua, dependiendo el número de polos de nuestra caja. Dependiendo la intensidad, pues tenemos un formato u otro, hasta los 800 amperios. Si necesitamos más intensidad, deberíamos irnos a la serie TS 1600, que la gama llega hasta los 1600 amperios, 1250 y 1000, con el mismo formato en 4 polos. Y la tensión de nominal de operación serían los 1150 voltios. Para esta gama tenemos accesorios externos específicos de continua, como podrían ser los disipadores de calor o los terminales, los busbar, los terminales de conexión para poder enseriar los polos. Para instalaciones de mayor tamaño todavía, disponemos de los bastidores abiertos. En bastidores abiertos llegamos hasta 4000 amperios, ya son intensidades mucho mayores, son para instalaciones de gran tamaño, para cabecera, son adecuados para cargas severas de corriente continua inductiva, tales como motores en serie, y disponemos de dos modelos. El modelo estándar sería este de aquí arriba y el modelo compacto, que sería el de abajo, con un 55, creo recordar, un 55% menos de tamaño. Al igual que los bastidores de alterna, también están en los modelos fijos o los extraíbles con Cradle.
Una vez vistos los seccionadores, disponemos también de interruptores magnetotérmicos automáticos en formato caja moldeada y en formato modular, el típico modular de alterna, pero en continua. El magnetotérmico modular es la serie BK63H. Llegamos hasta tensiones de 1000 voltios en el modelo de 4 polos y de 63 amperios. Para el tema de la monitorización, por ejemplo, de puntos de recarga de vehículos eléctricos o instalaciones solares, disponemos de accesorios tales como la alarma, el auxiliar o la bobina de disparo para poder monitorizar estas instalaciones. En esta transparencia podéis observar cómo disponen de polaridad, se tiene que respetar siempre, pero podemos cortar tanto, en este ejemplo, es un ejemplo de un magnetotérmico de 2 polos, donde podemos cortar el polo positivo solo, enseriando los 2 polos y conectando directamente el negativo, o podemos cortar el polo positivo y negativo. Aquí podemos ver un poquito la representación gráfica del esquema eléctrico de las diferentes conexiones. Para intensidades mayores a 63 amperios disponemos de dos series de caja moldeada. La primera serie llega hasta 1000 voltios y la segunda hasta 1500. La serie que llega hasta 1000 voltios son los modelos, son exactamente los mismos modelos que la alterna, pero en este caso sí que son específicos de continua, no es igual a los seccionadores que sí que pueden instalarse tanto en continua como en alterna. Esta serie llega hasta 800 amperios en formato de 2, 3 y 4 polos. ¿Vale? El formato de 2 polos en esta serie físicamente es de 3, por lo que si tuviésemos problemas de espacio, nos deberíamos de ir a la serie de 1500 voltios, que sería la TSD 250, que tenemos el modelo de 2 polos físicamente siendo 2 polos, hasta 1000 voltios. Si queremos más tensión de red, tendríamos el modelo de 4 polos que llegaría hasta los 1500 voltios, con un amperaje máximo de 250 amperios. En cuanto a accesorios de estas cajas moldeadas, de estos magnetotérmicos en caja moldeada, para continua, al igual que los seccionadores, disponemos de unos accesorios específicos que son similares, pero para esta serie, como pueden ser los bus bar y los disipadores que hemos comentado antes. Además, los accesorios internos es importante remarcar que son comunes, o sea, son compatibles con los de alterna. O sea, tanto la bobina de disparo como los auxiliares, el hueco físico de la caja es el mismo que las cajas de alterna. Y por último, en cuanto a protecciones de DC, disponemos de las sobretensiones, con la serie BK20S. Son sobretensiones de clase 2, sobretensiones transitorias, de 2 y de 3 polos, con tensiones de red de hasta 1500 voltios. Bueno, disponen como la mayoría de sobretensiones de un indicador visual para saber cómo es el estado del cartucho, además de la posibilidad de un contacto de indicación remota, como podría ser una alarma para saber si ha disparado. La máxima corriente de descarga sería 40 kiloamperios y al igual que los contactores también tienen polaridad y los magnetotérmicos, y podemos ver aquí un poquito el ejemplo de conexionado típico de estas sobretensiones. Una vez hemos visto la parte de protecciones DC, vamos a pasar a la parte de protecciones AC, solo explicando el diferencial tipo B. Vamos a hacer una pequeña introducción al diferencial clase B relacionado con las energías renovables, sin profundizar mucho en el tema debido al tiempo que disponemos. Solo me gustaría comentaros que disponemos de una formación específica para esta clase de protección diferencial y además que al final de la transparencia pues veréis un enlace a un artículo de nuestra página web que amplía la información que yo os pueda dar en el formulario de hoy, en la formación de hoy, perdón. La protección diferencial clase B es la protección diferencial más completa del mercado actualmente. Aquí podemos ver las cuatro clases de protección diferencial que existen en el mercado de acuerdo a la normativa. Desde la más simple, digamos, la más simple a la más completa, la clase B. A la izquierda podemos observar cómo tenemos una simbología que será la que habitualmente veamos en los dispositivos
y ya nos da una idea de qué tipo de fuga a tierra puede detectar nuestro diferencial. El clase AC, por ejemplo, pues detecta señales simplemente residuales puramente senoidales en alterna, hasta llegar al clase B, que detecta las señales puramente senoidales en alterna, pulsante, alterna pulsante, de alta frecuencia y pura continua. O sea, señales de fuga a tierra con componentes de continua pura. Debido a lo anteriormente dicho, la protección diferencial clase B es el presente y el futuro de la protección diferencial, ya que la mayoría de cargas que se instalan habitualmente disponen de electrónica que hacen que las fugas a tierra puedan presentar este tipo de componente de corriente continua pura y hacen que los diferenciales convencionales, el A o el AC o el F, no detecten este tipo de fugas a tierra. Por ello su uso es básicamente industrial, sobre todo en equipos industriales con rectificación trifásica, tales como variadores trifásicos, etcétera. Más adelante veremos un poquito las aplicaciones. Aquí podemos ver un cuadro donde sale la señal de la intensidad de fuga y el tipo de carga que lo puede provocar, de los cuatro tipos de protección diferencial que existen en el mercado. Como he comentado antes, la protección diferencial se debe instalar sobre todo en equipos que tengan, que para dar su trabajo pues, tengan bastante electrónica, como podrían ser los equipos informáticos, los variadores de frecuencia, los cargadores de vehículos eléctricos o en instalaciones fotovoltaicas debido al inversor. Como todo tipo de protección diferencial, con lo que nos aporta es la protección a las personas y a las instalaciones, de acuerdo a que protegen de cara a riesgos de incendio. En aplicaciones fotovoltaicas existen los inversores, los manuales. Muchas veces el fabricante ya nos especifica que por su construcción pueden inyectar corrientes con componente de continua a tierra. Es importante saber que los manuales de las cargas, digamos, de los inversores, etcétera, ¿vale? Ya nos van especificando un poquito qué tipo de protección diferencial debemos instalar. Al igual pasa con los variadores de frecuencia, ¿vale? Instalando un diferencial tipo B, pues evitamos disparos intempestivos que lo veremos más adelante, bueno, garantizamos la continuidad del servicio eléctrico, etcétera. Como he comentado, por ejemplo, en nuestro variador S100, ¿vale? El fabricante ya nos especifica que la protección diferencial, debe ser tipo B, ¿vale? Y la recomendación de los fabricantes siempre es instalarlos aguas arriba del variador. Entonces, ahora vamos a ver un poquito cómo deberíamos elegir el diferencial a instalar, ¿vale? Como hemos comentado, lo más importante sería mirar el manual del fabricante. Si nos especifica, deberemos instalar la protección que ellos nos hayan dicho en el manual. Si no tenemos el manual o no sabemos encontrar dónde nos especifica la protección a instalar, si es alguna de las aplicaciones anteriores, nuestra recomendación sería instalar el clase B. Si no es ninguna de las aplicaciones anteriores y podemos prever una aparición de una corriente pulsante residual directa, deberíamos irnos al diferencial clase A para circuitos monofásicos con rectificador o al diferencial clase F para circuitos con variadores monofásicos. Si por contra nuestra señal de fuga va a ser puramente senoidal, pues instalaríamos el diferencial clase AC, que sería el diferencial más básico, usualmente utilizado en viviendas y oficinas pequeñas. Ahora vamos a ver de manera gráfica un poquito qué pasaría si elegimos mal el diferencial a instalar. Imaginémonos que tenemos un diferencial clase A de 30 miliamperios de sensibilidad y tenemos una fuga a tierra con componente de continua. Bien, dicho diferencial puede actuar de dos maneras, una manera menos drástica y la manera más peligrosa. Si la fuga a tierra es, por ejemplo, de 12 miliamperios, ¿vale? Nuestro diferencial clase A de 30 miliamperios no debería disparar nunca, puesto que siempre los diferenciales por normativa disparan a partir de la mitad de su sensibilidad, sería de 15 miliamperios. Pero debido a que la señal de fuga a tierra tiene componente de corriente continua,
este diferencial clase A puede volverse sensible y hacer disparos intempestivos. Esto nos repercutiría en una situación incómoda, ya que pararía la producción, pérdidas económicas, etc. La segunda casuística sería mucho más problemática debido a que sería que nos disparase. Si la fuga en vez de ser de 12 miliamperios es de 32 miliamperios, nuestro diferencial clase A de 30 miliamperios siempre debería disparar. Lo único que al tener la componente de continua, el diferencial se queda bloqueado, no ve la fuga y no actúa. Es un problema, ya que cualquier persona que tocase a lo mejor la carcasa del motor, por ejemplo, y allí la fuga, podría quedarse electrocutada. Esta sería la situación más peligrosa. Por ello es bastante importante acertar en la protección diferencial a instalar dependiendo del tipo de carga que tenemos. Una vez explicado un poquito la protección diferencial, por qué es tan importante y dónde debemos instalarla, las soluciones de Vector Motor Control son dos. El RKB es el relé electromecánico, es la protección diferencial electromecánica, y el RDB más el toroidal, que sería la protección diferencial tipo B electrónica. El RKB, bueno, pues es un diferencial con intensidades fijas de 40 y 63 amperios. Las sensibilidades también son fijas de 30 miliamperios para la protección de personas y de 300 miliamperios para las instalaciones, y disponemos de 2 y 4 polos, por lo que son ideales para instalaciones monofásicas o trifásicas, sobre todo en cuadros secundarios. Si queremos un diferencial tipo B con mayor prestaciones, nos deberíamos ir al RDB. Este diferencial es un relé electrónico de protección diferencial tipo B, que junto con su toroidal ya nos da mucha más versatilidad en cuanto a uso. Son ideales para los cuadros de cabecera debido a que nos permiten una selectividad vertical gracias a que la sensibilidad es ajustable, el tiempo de disparo también es ajustable y tenemos varias intensidades dependiendo del toroidal que coloquemos, hasta 800 amperios. Además dispone de un display de fugas para poder diagnosticarla. Cuando dispara se pone en rojo y es mucho más visual. La alimentación es a 230 y aquí podemos ver un poquito las características que dispone el equipo. En esta transparencia podemos observar un poquito el resumen en una instalación de bombeo solar, dependiendo de si es aislada, conmutada o hibridada, de la protección diferencial que podríamos llegar a instalar. Por ejemplo, podemos ver que en una aislada, si la OCA no lo exige, se debería de instalar un diferencial y recomendamos que sea el RDB, debido a que atacaríamos a la maniobra y no a la red, al equipo en sí. En conmutada o hibridada, pues podemos instalar en la parte de alterna, pues tanto el RDB como el RKB. Y por último, aquí tenemos el artículo que os he comentado antes, está en este enlace en la página web, que explicamos un poquito con más detalle la importancia de la protección diferencial clase B.